Eh, la presentación, digamos, en este ciclo de webinar del proyecto Greywater Reuse, es para poder conocer de primera fuente la experiencia, digamos, y el conocimiento de países que tengan un avance exitoso y estén innovando en materia de reuso de aguas grises, como es el caso particular y bien conocido de Israel, que es referente mundial en esta materia. Compartiremos la conducción de este webinar con el profesor el doctor Ricardo Abejón, subdirector del proyecto Greywater Reuse. Ambos estaremos atentos a las preguntas que nos hagan a través de la opción de preguntas y respuestas que tiene abajo en la barra esta ventana Zoom. Ahí, obviamente, estas preguntas se harán a través de la mediación del profesor Abejón posterior a la presentación del profesor Amit Gross. Saludar hoy día, agradecer. Welcome, Professor Gross. Thank you very much to accept this invitation to participate in this webinar program of our project. Y quisiéramos presentarlo. El profesor Amit Gross es profesor y director de The Zuckerberg Institute for Water Research en la Universidad de Ben Gurion de Negev, Israel. El profesor Gross completó sus estudios universitarios en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, y obtuvo su Master of Science y su PhD en la Universidad de Auburn en Estados Unidos. Durante su formación postdoctoral en Australia y en la Universidad de Ben Gurion del Negev, Israel, estudió diversas temáticas ambientales relacionadas con el tratamiento y reutilización de agua. Y sus actividades académicas actuales se centran en la reutilización de aguas grises residuales para el riego, tratamiento de residuos orgánicos húmedos para su reutilización eficiente y la minimización de contaminación ambiental, el tratamiento de efluentes en acuicultura, en sistemas de recirculación en acuicultura y sistemas acuapónicos. El profesor Gross ha sido autor, coautor de más de 100 artículos revisados por pares y una monografía. En 2020 recibió el premio Stretch BGU de la excelencia en ciencias ambientales. En este contexto, entonces, los invito a escuchar la presentación del doctor Amit Gross, Reuso seguro de aguas grises, desafíos y oportunidades. Professor Gross, thank you very much to participate in this webinar and the time you are for presentation. Bien, entonces, gracias por la introducción, gracias por invitarme. Y para todos quienes participan y han atendido a la presentación, quisiera comenzar y tomaré un par de minutos diciendo de dónde venimos. Quizás nos entregue un sentido del por qué agua en general y aguas grises en particular son esenciales en esta parte del mundo. Así que a la derecha vemos un mapa de Israel y diré que más hacia el final sobre lo que está sucediendo en la actualidad, porque si no, siento sería casi como un elefante en una tienda de porcelana. Sin embargo, podemos ver que hacia el sur, la parte sureña del mapa, vemos el Negev. Hay un punto negro, prácticamente nos ubicamos en esta región, que es bastante central, el centro del desierto del Negev. Tenemos pocas precipitaciones alrededor y podemos ver desde mi ventana lo mismo, así que es más lluvioso que el desierto de Atacama, que es más seco. En realidad, el agua es una necesidad en esta parte del mundo, específicamente en esta parte desértica. La Universidad Ben Gurion tiene un campus en el área. Nuestro principal es en Beersheba, una ciudad principal, pero somos un campus más pequeño. Son los estudios de pregrado llamado el Instituto Blaustein para investigación desértico. Somos 3 institutos académicos. Podemos ver una con agricultura y biotecnología, otro que yo dirijo actualmente es el Instituto Zuckerberg para la investigación en agua y también el Instituto de Investigación Ambiental y Energía, quienes hacen estudios donde las mayorías de nuestros estudios se relacionan en alimenta, agua y energía.
todos conectados. Aguas Grises está conectado. Somos 300 estudiantes, 70 investigadores y solo estudiantes de pregrado. Y si quisiera, diría que estamos buscando siempre mejores y buenos estudiantes. Así que todos los del público que estén dispuestos hacia una aventura interesante, les invito a contactarme o a nosotros en la escuela. Nuevamente, como un trasfondo muy breve, diré, bueno, de acuerdo a la ONU, 45% de la población mundial vivirán en países o ya en áreas ya consideradas zonas áridas y la mitad del mundo vive en desierto o básicamente en regiones áridas. Y muy pronto, incluso esta cantidad fue actualizada, ahora estamos en 47%. Por lo tanto, los temas del agua y reciclaje del agua es tan importante y tremendo que ni siquiera necesito convencer a la mayoría presente, pero quisiera igual mencionar el hecho como línea base. Lo otro, muy general, antes de entrar al tema de profundidad, es que quisiera recordarnos a todos que el agua no es solo un recurso crucial, sino que es finito en el mundo. Hay una cantidad conocida de agua, la mayoría, 97, incluso mayor porcentaje, realmente no está tan disponible para nosotros, sea congelado en los polos o en los mares, en lugares donde no los podríamos obtener. No es disponible. Así que el poco agua que sí tenemos disponible, agua superficial, no es suficiente para proveer la cantidad de agua que es necesaria, debido a que a medida que crece la población necesitamos más y más agua, no solo aquel, contaminamos nuestras aguas. Por lo tanto, básicamente nuestros recursos disponibles están en declinación y nuestra necesidad aumenta y necesitamos nuevos recursos hídricos. Solo mencionaría que hay mucho espacio para mejora en nuestros usos actualizados y mucho va con la agricultura y podemos ver que desde ahora estamos prácticamente regando alrededor de 3 veces más que las necesidades reales de la planta. Así que somos ineficientes y la agricultura, como podemos ver, en la figura de la derecha, cultivamos el consumo o la demanda de agricultura será casi 90% bien pronto. Por lo tanto, casi todos los esfuerzos para probablemente entrar en esta dirección será a nivel global. Esto es sobre la cantidad, pero el otro asunto también es el tema de calidad y como podemos ver en estas estadísticas, mucho del agua es contaminado y esto afectará a muchas personas del mundo. Por lo tanto, no sé, al menos en Israel tenemos privilegio porque no pensamos ya que siempre hay agua en la llave, siempre hay agua potable. Hay falta, hay escasez, pero no a la población real. Estamos 50% de las personas en países del desarrollo sufren de enfermedades relacionadas al agua. En- Se mueren niños debido al tema, a enfermedad y la falta de sanitización adecuada. Los hábitats normales, naturales también de peces de agua dulce también están en declive. Así que sí que hay probabilidad de que muchos estén familiarizados, pero es importante de enfatizar aquel cuando hablemos de estos temas específicos. Tomé una diapositiva de Glenn que simplemente nos menciona parte de los problemas del agua una vez y básicamente parte de las razones o la razón principal
y en parcial por aquel, es probablemente que realmente planificamos todos nuestros sistemas unos 150 años atrás, donde la población global era menos de 2.000 millones, principalmente vivíamos en áreas rurales y nos faltaba tecnologías modernas, que a partir de hoy ya no somos 10.000 millones, somos aún 8.000 millones, principalmente en áreas urbanas, y comenzamos a vivir restricciones de recursos cada vez mayores. Y la pregunta que viene a la mente es, ¿son los planes del pasado que solíamos llamar sistemas lineales, ya que alejábamos el agua de las ciudades, las extraíamos y las sacábamos de las ciudades sin tratamiento independiente de donde, no es muy buena solución y no necesito convencer a nadie de que la respuesta, por supuesto, sería no, y que cualquier solución o solución reciente tendrá que introducir alguna especie de integración existente entre muchas unidades centralizadas abandonadas hacia unidades descentralizadas, de unidades de manejo de desecho de aguas grises o aguas de desecho. ¿Los he perdido, no? ¿Están ahí todavía? Yes, we are connected. Sí, estamos conectados. Mm. Parece, no, siento que vi que tuve problemas, ¿no? Bien. Entonces, por lo tanto, iremos a revisar esta descentralización o parte de los sistemas integradas de esta presentación. Obviamente, el uso doméstico se puede separar en sitio el agua gris, que sería lo de ducha, lo de lavamanos, lo de la cocina, lo del lavador de loza, independiente a quien se le pregunte, y aguas negras, que son aguas de retrete, y este sería el tema principal que revisaríamos en detalle. Por lo tanto, ¿por qué aguas grises? Por supuesto sabrán, pero nuevamente para que este sea la línea base, diría que obviamente puede llegar a ahorrar mucha agua, quizás hasta 50, 60, incluso 70% del volumen de agua, menos de aquel, pero está el costo de agua a nivel de casa. Y nuevamente aquí, y que eso quiero mencionar, y no quiero entrar aquel en detalle, pero es muy diferente si llegamos a hablar de una vivienda o un área muy pequeño o un edificio de múltiples pisos. Es muy diferente para un barrio considerar esto. Así que los tamaños son muy importantes. No los mencionaremos mucho en detalle. Cuando relacionemos al reuso de agua grises en sitio o a menor escala, a un tamaño de menor escala en general, podemos ver que incluso decimos agua grise y hablemos de lugares, hay diferentes lugares. Cada lugar, en cada lugar las personas producen más o menos de acuerdo y típicamente de acuerdo a la economía del país. Vemos en Jordania, un país cercano a nosotros, la frontera con el Mediterráneo, el consumo promedio con persona son 50 litros de agua grises por persona por día, pero en Estados Unidos es casi 5 veces con 225 litros por día, e Israel con 150. E incluso podemos ver que el porcentaje de los retretes es diferente, ya que algunos tendrán aguas de retretes con vaciado completo sin restricción, o otros con vaciado en seco.
con poco consumo de agua. Es muy diferente y hay que tener en mente que aunque generalizaré muchas cosas, no siempre serían generalizables. Y esto es verdad, por ejemplo, cuando hablamos de agua salina. Cuán diferente es salino y cómo es su composición. Así que cuando hablemos de agua gris, tratemos de buscar un punto en común a mencionar, simplemente para mantener siempre considerando esta idea. Ahora, ¿por qué agua grises? Porque es menos contaminada que agua doméstica de desecho, ya que no contiene material fecal. Podemos dar agua incluso cuando hay sequía o no hay disponibilidad de agua, porque siempre consumimos agua y no se podría llegar a hacer así que, por ejemplo, si la quisiéramos usar para riego de jardines, entonces quizás no dispongamos suficientes de la casa o en país debido a sequía. Sin embargo, aún debido a que lo usaremos en casa, la podríamos usar en jardín y aguas de desechos tratados o aguas grises. Y obviamente esto contendrá nutrientes asociados, que será otra ventaja. Estas son principalmente las ventajas principales que pueden ahorrar dinero si es que se realizan de manera correcta. Y aquí simplemente la he colocado de una manera muy básica para que la tengan. No revisaré toda la diapositiva total, pero podemos ver fácilmente que bajo la columna de aguas grises hay nitrógeno, fósforo, potasio. Por lo tanto, si es usada para riego, tiene beneficios. Si se usa para otros tratamientos, no es necesario. Sin embargo, hay bastantes desafíos, algunos, hacia el reuso de aguas grises. Y la he dividido en tres principales. Así que comenzaré con la dos de derecha hacia la izquierda. Una diría es física. Y no sé si muchos lo han pensado, pero asumamos que vivan en una casa. Y cuando todas las cañerías y agua de desecho se haya diseñado para una cierta cantidad de agua donde el flujo se diseñó para incluir retrete, por ejemplo, y removimos 30 o 60 o 50% del agua presente, ya que eliminamos el agua gris de estas cañerías y sistemas. ¿Qué sucederá con las excreciones? ¿Fluirán a través de cañería? Este es un tema y nuevamente no lo hablaré mucho en detalle, pero quisiera que la recordemos que si entramos hacia el reuso de agua gris a mayor escala, definitivamente tendrá que tomarse en consideración en todas nuestros diseños. Lo otro son riesgos de salud y revisaré todos estos temas y esta es la dispersión de patógenos u organismos patogénicos o a veces resistencia antibiótica a bacteria también y asuntos existentes con agentes endocrinas y cosas por el estilo y contaminantes como EDCs o restos de fármacos, etcétera. ¿Y qué pasó con aquel? Este sería un gran tema que necesitará abordarse, aunque diría que es menos que agua de desecho doméstico total. Aún existe y aparentemente en grandes cantidades. Lo otro son los efectos ambientales, porque si la reusamos y la reusemos directamente, ¿qué sucedería con todos los compuestos, los nutrientes, los materiales suspendidos, los surfactantes, que ahora en realidad son mayores en agua doméstica completa de desecho, ya que el flujo de retrete usualmente no tiene jabones, así que hay un aumento en concentración de surfactante y veríamos sus efectos. Por lo tanto, estos desafíos existen y deberán ser tratadas muy bien, yo creo, antes de que el agua gris se pueda reusar de manera segura.
Y este no es el caso de muchos lugares del mundo. Sin embargo, lo discutiremos a medida que avancemos en detalle. Ya mencioné y he dicho que no mencionaremos en gran detalle. Sin embargo, quisiera agregar y darle y enfatizar en las diferencias existentes entre en sitio de pequeña escala versus centralizada a grande escala, porque en, a mayor escala centralizada, en sistemas centralizados, entonces, la calidad de agua y cantidad de agua es bastante uniforme. Y no importa si es que alguien se sale de la casa o hay visitas que vendrán a la casa, porque en general hay una gran cantidad de personas que agregan al agua de desecho, así que la calidad y cantidad pueden ser bastante predicha de esta manera, donde trabajamos en lugares menores. Si una familia, por ejemplo, digamos una granja, y si el dueño de la granja sale de su hogar para vacaciones, no hay agua gris generada. Y si los visitas vendrán al lugar, puedan existir 5 veces más de agua gris en cuanto a cantidad. Y también cambia la calidad, y esto cambia de manera diario y en el tiempo. Esto es extremadamente importante. Y les demostraré después el por qué. Sin embargo, donde un tratamiento de agua es hecho normal, donde no deba cuidarse tanto del cambio de calidad y cantidad de los sistemas de agua de tratamiento de doméstico deberá. Y es un gran tema porque inicialmente muchas de las soluciones a estos tratamientos fue de bajarle la escala, bajar típicos tratamientos de agua de desecho diseñados para mayores volúmenes. Y el agua se consideró uniforme, que no es el caso para aguas grises, especialmente de sistemas en sitio. Y así que les muestro aquí que podemos ver solo el cambio diario, y este hace sentido porque alrededor de 6 de la mañana hasta 9 de la mañana, aquí estamos en casa lavándonos las caras, tomando duchas antes del trabajo, y quizás el agua generado, el agua gris generada, predicha, es menor ya que estamos en trabajo donde ya a partir de las 16 horas comenzamos a volver y hay más actividades en casa. Y después vamos a dormir, hay menos actividades, así que en general en un día las cantidades están cambiando, y esto es de importancia para el tratamiento, porque muchos de nuestros sistemas del tratamiento de aguas grises son biológicos, y las bacterias sé que no trataron el PUC, pero no gustan de estos cambios, quieren algo uniforme, y son estos tipos de cosas que son bastante problemáticas. La otra cosa, este sería de cantidad, y cómo este afectará. Cuando vemos sobre la calidad del agua gris, podemos ver, y este sería como un gráfico de recuadros box plot, vemos que el punto central será el promedio, y la línea del centro de la caja es mediana. Después tenemos 25% percentil, 25 y 75. Lo que es muy distinguido aquí, que estas cajas son muy amplias, y no es accidental que sean anchas, porque la calidad de agua gris cambia dramáticamente en el tiempo y en general. Y este es un cambiador de juegos. Es muy difícil si es que se desea tratar. Así que vean sólidos suspendidos totales en el gráfico superior derecho. Irá de casi cero si es que nosotros laváramos nuestra mano en el lavamano hasta 150. Si es que limpiáramos, por ejemplo, ropa, o laváramos ropa en
la máquina lavadora de manera expresada. Entonces, estas son cosas a mirar. Y el punto rojo punteado sería las guías en Israel, lo que se permite para su reuso. Y verán que principalmente ninguno de los parámetros que el agua gris crudo no cumple con las guías y normas. Así que básicamente para reusar aguas grises se deberá tratar. Lo mismo con patógenos, según indicado aquí, por coliformes fecales. Y podemos ver que incluso después del tratamiento biológico, pero no desinfección, el rango de bacterias sería 10 a la 2 de unidades coliformes por 100 ml a 10 elevado a 5. Nuevamente, la diferencia y el cambio observado es dramático. Otras cosas observadas son el efecto de agua gris sobre el medio ambiente. A la izquierda podemos observar dos areneros, uno regado con agua de la llave a la izquierda y podemos ver cuán bonito el agua fluye a través de la arena. Fue simétrico y bien dispersada. Sin embargo, si introdujimos surfactantes y vamos recubriendo con surfactantes, ya que agua grises las contienen, y vimos entonces que después del regar arena con agua gris, la concentración de surfactantes en el suelo se acumulan. Así que tomamos las concentraciones de surfactante encontrado naturalmente en nuestros estudios y regamos solo con agua gris normal. Y lo que podemos ver es, vean el círculo, podemos ver la hidrofobicidad creada sobre el suelo. Por lo tanto, después de una ocasión, la arena se hace hidrofóbica y esto es únicamente debido al reuso de agua grises no tratadas. Y verán que esto no se ve bien. Elegimos lechuga, ya que es una planta bastante accesible, pero cuando se usan aguas grises crudas no tratadas, puede que tengan problemas con el ambiente y las plantas si es que va a ser usada para riego. Diré aquí y les recuerdo que los principales usos para agua grises tratados serían para riego o para el uso de retretes. Para el uso de retretes serían principalmente en ciudades donde en sitio típicamente se va hacia el riego. Sistemas en sitio típicamente van al riego. Así que la conclusión de todo aquello es que agua gris debe ser tratada según mis ojos y al menos sé que no se hace de igual manera en todos los lugares. A veces se usan diversiones, pero estoy bastante seguro que si se quieren reusar aguas grises, seguramente hay que tratarlo y hay que tomar en consideración la calidad de agua y diferencias de cantidades generadas. Por lo tanto, simplemente dejaré esta declaración y he mencionado que hemos testeado muchos sistemas de agua grises, humedales, purines activadas, pero como mencioné hace un minuto, esta concepción equivocada en cuanto a la calidad de agua gris, sea en el pasado para subtratar o si es que tuviésemos tratamiento, a veces existía una inapropiada baja de escala para regar plantas sin considerar calidad y cantidad de agua gris generada. Por lo tanto, nuevamente mostraré solo un sistema estudiado. De hecho, la desarrollamos nosotros, pero hay otros existentes que tomaron en consideración estos principios. Y lo que tenemos aquí es un humedal construido de flujo vertical reciclado. Verán que es construido de dos contenedores, una superior, que quizás muestre en detalle. El contenedor superior tiene un lecho encima del tanque superior que es perforado con orificios. Y lo que tenemos aquí es un filtro por goteo hacia agua reserva o reservorio. El reservorio se llena
con el agua y hay una bomba que recircula el agua constantemente desde el estanque inferior de vuelta al estanque superior para un filtrado continuo hasta que cierto momento que la calidad de agua haya mejorado y pueda salir del sistema y en otro contenedores acumulados. Si hacemos esto, podemos intensificar la unidad y hacer tratamientos eficientemente en tamaño y a escala muy pequeña. Ahora, ¿por qué es tan importante? Veo que no me está funcionando. La película era una animación que les traje, pero no es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que sucede aquí es que podemos ver que el agua fluye y lo que en parte se llena. Lo que ha sucedido aquí o lo que sucede aquí es que hay aireación, que es bastante bueno, y previene olores. Las plantas de arriba eviten que las personas metan la mano. Es un estudio como vimos en la imagen anterior. Y lo que sucede con aquel es que cada vez que se vacíe, dejaremos un cierto volumen en el estanque de fondo. Este volumen diluiría el siguiente lote. Por lo tanto, reducirá fluctuaciones de sistema. Como hemos dicho, a la bacteria no le gusta mucha fluctuación. También, si no tenemos agua por varios días, el sistema no queda deshidratado. Continúa funcionando ya que retiene agua en el fondo. Por lo tanto, dejamos el sistema encendido sin muchos cambios y esto realmente ha resuelto muchos temas, como les mostraré en brevedad. Después, el agua sale del sistema para riego o usado para retretes y posteriormente llenaremos un segundo lote, como acabo de repetir, y esta funcionará bien con agua tratada, desinfectada a medida que salga. Lo que observamos aquí es lo mismo observado antes, pero ahora agregamos agua gris tratada en la parte superior y vemos el BOD. La demanda bioquímica de oxígeno será muy poco, casi cero, después del tratamiento. Los sólidos totales suspendidos serían menos de 10 miligramos por litros. COD y básicamente trataremos el agua a muy alto nivel por riego ilimitado y esto serán todos los parámetros aparte de la bacteria. Y necesitamos desinfección y después de cloro y desinfección con cloro. El nivel de bacteria bajará y veremos que básicamente son dos bombas y dos contenedores. Lo único que hay, hemos colocado varios de estos sistemas en Perú, no muy lejos de ustedes, de Chile, como parte de una colaboración hecha. Lo mismo se observa cuando vemos agua gris fresca tratada y suelos regados con estos. Vemos cuando usamos suelos regados con agua gris tratada, la calidad, bueno, no existe un impacto ambiental sobre el suelo porque la calidad de agua es considerada alta. Y cuando observamos al sistema o la robustez con la confiabilidad del sistema y observamos que el tiempo promedio entre fallas donde apliquemos este sistema es básicamente 3 o 4 o más meses. Así que si sabemos que mantenemos estos tratamientos y sistemas cada 4 meses, no esperaremos fallas. Y de hecho, hacemos funcionar estos sistemas 16 años exitosamente y sabemos que es robusta. Así que podemos hacer tratamiento muy simple y a muy bajo costo. Sin embargo, tiene que ser
hecho de manera eficiente para que funcione bien. El otro tema, hay dos temas más que quisiera revisar brevemente para dejar tiempo para preguntas. Es que hay que el riesgo de salud asociado, ya que esta fue preocupación principal de muchas de las autoridades de salud, y también Australia intentó realizar un estudio de aquel, y esta quizás fue una de las primeras buenas evaluaciones microbiales de agua grises hechas en Australia. Y simplemente diré que encontraron que el riesgo, comparando usuarios de agua gris, comparando con la comunidad normal, descubrieron que después del tratamiento no se encontraron diferencias observadas en enfermedad. Hicimos un estudio epidemiológico aquí y descubrimos sin diferencias. De hecho, si se observa la cantidad de personas que se mantienen saludables con el uso de agua gris fue un poco más alto, pero esto es probablemente debido al tamaño menor de nuestros tamaños de muestra, donde no hay suficiente personas aquí quienes usan agua gris. Así que básicamente es lo mismo como el grupo control. Interesantemente podemos hacerlo también teóricamente por evaluación microbial cuantitativa, que básicamente tiene un esquema específico donde se identifica el riesgo, se observa la exposición, conectan dosis respuesta y básicamente obteniendo exposición, y se tiene un modelo con caracterización del riesgo. No la veré en detalle, simplemente diciendo que se puede hacer todo teóricamente y podemos evaluar riesgos de salud de manera teórica. Lo realizamos para muchos escenarios diferentes y lo que mostraré aquí y compartiré con ustedes, sé que es bastante ocupado la diapositiva, pero simplemente veamos el gráfico de E. coli a la izquierda superior y lo que observamos son los límites de las guías. Un límite DALI de línea roja, veremos que los datos que provienen del modelo de evaluación de riesgo. Eje X es concentración de bacteria de interés y la probabilidad de infección se encuentra en eje Y. Lo que observamos, por ejemplo, si vamos a observar a las personas que consumen vegetales crudos, quienes fueron regados con agua gris, su riesgo superaríamos el límite en línea roja donde veríamos, donde la figura o el gráfico cruzaría la línea roja, más o menos en la altura de 10 elevado a 2 bacterias por 100 ml. Así que si contamos menos de 10 elevado a 2 bacterias por 100 ml, la práctica es segura de acuerdo al modelo. Y si regáramos un jardín, entonces la cantidad de concentración permitida sería más del 10 elevado a la 3. Pero si vemos a bacterias más severas, por ejemplo, Shigella, la de abajo a la derecha, observaremos que las líneas cruzan el límite DALI a la concentración de menos de una bacteria. Ahora, todas estas bacterias encontramos en aguas grises. Así que básicamente lo que diremos aquí, que aunque no necesariamente es riesgoso de acuerdo a la indicación del coliforme fecal, usualmente usada, puede que sí llegue a ser tema o problemática de con otras bacterias, por lo tanto, recomendamos desinfección para el reuso de aguas grises, a no ser que sea tratada. Y cuando comparamos estos abordajes epidemiológicos y evaluaciones de riesgos microbiales, lo que se observa es que básicamente que
QMRA o el modelo de evaluación de riesgo es más conservador que los estudios biológicos. Si la usamos, entonces estamos más en un lado seguro, pero no necesariamente se tiene que usar. Podemos estar más relajados que el análisis. Es más tema político. En los últimos minutos quisiera decir, y quizás le daré la declaración, y solo brevemente revisaremos datos reales, pero diré que el agua gris no solo ahorrará agua a nivel de casa o a nivel de un usuario, sino que también a menudo puede ser a nivel nacional considerado importante. Y esta es simplemente una evaluación de Israel. Y lo que podemos ver aquí y con el resultado de esta evaluación, y después, si tenemos un minuto adicional, pudiese discutir el tema escondido detrás o las causas consideradas. Pero en Israel pudiésemos haber dicho de que si comenzamos a ahorrar agua gris hoy, pero hace unos 10 años atrás, hoy pudiéramos haber ahorrado ya casi 40 millones de metro cúbico por año y en 10 años de ahora o en 15 años de ahora, casi 400 millones de metros cúbicos diarios. Pudiéramos reducir nuestro consumo nacional de energía por muchas gigawatts por hora. Y quizás una construcción de casi 2 plantas de salinización para el 2050, lo que sería una reducción dramática de emisiones CO2 y ahorraría miles de millones de shekels israelíes. Sin embargo, al dividirse por 4 sería algo considerado en dólares, así que quizás 4.000 millones de dólares ya para el 2050. Y la razón es que si comenzamos a usar solo agua gris por 2050, y podemos ver que aquí tenemos que la diferencia y los ahorros serían 140 millones de metros cúbicos, únicamente porque se riega o se usa agua de retrete sin agua nueva. En Israel todo es agua desalinizada. Básicamente podríamos decir para estos planes de desalinización o un gran planta de desalinización con su impacto. Y casi quisiera terminar al establecer y decir, aquí quiero estar en el gráfico, quisiera entonces estar presente al decir, y cuando vemos al coste y vemos la energía específica NGY y la distancia existente entre el consumidor hacia la fábrica, vemos entonces que agua gris y el reuso de agua gris es cercana, ya que se hace en sitio y la energía usada es muy pequeña si se compara con desalinización o simplemente uso de agua natural, debido a que las distancias, debido a las otras prácticas, no es mayor y típicamente la energía específica usada tendríamos estas figuras, por lo tanto, se podría llegar a observar en mayor detalle este. Y simplemente terminaré y resumiré diciendo que es posible de tratar aguas grises confiablemente con técnicas de bajo costo, baja tecnología, lo que lo hace ser una solución económica. Si el tratamiento de agua gris es mantenida, el reuso de agua tratada y desinfectada es segura para su uso de ilimitado, aparte del uso potable y usos de agua grises en sitios, se espera ser parte de nuevas paradigmas de manejo de aguas y sin duda no es una solución considerable verde. Y hay muchas personas sí que debería agradecer a lo largo del camino, pero algunos de mis colegas sí se mencionan aquí. Eran Friedler y otros, y muchos de mis estudiantes presentes, donde he tenido decenas de ellos trabajando conmigo en aguas grises. Y yo, un residente quien
donó mucho dinero y financiamiento hacia estas investigaciones. Como he dicho, también quisiera dedicarle 30 segundos diciendo que yo acordé dar la presentación antes, pero no puedo ignorar que es la memoria de tantas vidas que se han perdido. Esta guerra en Israel es muy cercano, verán que se encuentra muy cercano donde nos encontramos. 1.000 personas fallecieron del área, de la cuales 100 pertenecían a la universidad, colegas, estudiantes, y algo muy, muy triste. Mucho del tratamiento fue aquí, en el Negev, no muy lejos de donde vivimos, y casi 200.000 personas han sido desplazadas de sus hogares a la fecha debido a esta guerra, y deseo que todo esto nunca haya sucedido y que se termine muy pronto todo. Entonces, gracias a todos enormemente por su atención y espero con seguridad de que ustedes han disfrutado de mi presentación y feliz puedo responder cualquier duda, pregunta y simplemente dejaré de compartir pantalla para poder observar bien al público, quizás. Gracias, profesor, por su presentación y este excelente resumen sobre caracterización de agua grises, reuso y aspectos generales relacionadas. Es hora para preguntas. Ricardo Abejón, quien te va a permitir la gestión de las preguntas, digamos, que hayan recibido. Y les pedimos, por favor, que todas aquellas preguntas que deseen formular lo hagan a través de la sección, digamos, el botón de preguntas y respuestas que está abierto durante este webinar. Gracias, profesor Julio Romero, por dar paso y quiero agradecer antes de nada la presentación del profesor Almir Ross. Gracias por su presentación, por dar su presentación. Es interesante ya que promueve este concepto de aguas grises y tenemos varias preguntas. Por ejemplo, yo quisiera su opinión sobre el manejo de compuestos en estas aguas. Los contaminantes se han considerado y son efectivos en su tratamiento. Bien, entonces, sí, de hecho, estudiamos estos detalles, tanto resistencia de antibióticos, pero como también PPs, CPs en general y típicamente el tratamiento biológico no es muy eficiente en el tratamiento de estos compuestos. Por lo tanto, hay dos abordajes que yo sugiero que usemos y no he tenido tiempo para entrar en detalle. Sin embargo, una es de usar una capa superior de material activado, carbono activado, algo en formato granular con porosidad, y estos compuestos sean absorbidos y se pueden reemplazar una vez que estén saturados. Cada año o 3 años, dependiendo de cuán es la capa, se puede reusar. La otra manera que las personas han hecho antes, y también un poco de trabajo de agua gris, es usar como con desinfección por ozono más que UV o UVA, pequeña escala o clorificado. El tema principal es el tamaño, cuál es el volumen. Si es un hogar, usar ozono es irrelevante casi. Por lo tanto, es un tema más bien económico. Pero estas son las dos soluciones que yo tendría para todos estos microcontaminantes, compuestos microcontaminantes.
Siguiendo este tema sobre ítems emergentes, ¿cuánto es el tratamiento afectado por contaminantes sedimentantes como tricosan u otros contaminantes que vienen de químicos tratados o su producción? Así que, ¿cuál es la más preocupante? El contaminante emergente más preocupante desde su punto de vista. Bien, esa es una pregunta difícil. La verdad es, puedo decir pocas palabras, pero no tengo una buena respuesta. Estos microcontaminantes aún es gran debate, ya que podemos encontrarlas en agua gris, pero las cantidades que contaminamos, ya que es tan descentralizada y tan pequeña que no estoy seguro de cuán gran efecto habrá sobre el ambiente. Y en cuanto a salud, no es el problema, porque tenemos estos antibióticos y estos productos y usamos estos productos en nuestra cara cuando apliquemos cremas, así que consumimos como personas más de lo que jamás encontraríamos concentrado en agua gris. El asunto es el medio ambiente, así que el ambiente dependerá, eventualmente depende de cuántos de estos productos entrarán al medio ambiente y si es contenido o no, porque es únicamente un jardín o no, y qué dependerá y qué pasará con él en el tiempo o no. Hay que tratarlo, yo creo. Sin embargo, no, probablemente no es tan dramática como uno quisiese pensar. Así que si es una instalación pequeña, usaría absorbente y simplemente la, la tiraría al, como dije una vez, cada vez en una ocasión apropiada. Pero aparte de aquel, no creo que exista un contaminante o un contaminante que sea más dramático que otros en cuanto a tratamientos de agua grises de la cual esté familiarizado. La siguiente pregunta es, ¿qué tal sobre las fibras de desechos de máquinas lavadoras, por ejemplo? ¿Cómo afectan el tratamiento? ¿Serán removidas por tu tratamiento o cuál es la mejor opción para este tipo de contaminante? Bien, esto nuevamente es la misma línea de preguntas. Hay toneladas de microplásticos en agua gris. La medimos en agua desecho, agua gris. Tenemos un estudiante que está ahora justo haciendo eso de agua doméstica doméstica y que se ha encontrado bastante. Lo que vemos es que muchos de los plásticos es removido por el tratamiento. Así que más del 90%, 95% de los plásticos serán removidos. Habiendo dicho esto, 5% hay una gran cantidad de plástico. ¿No afectará el tratamiento? No es el tema. Sí afectará al ambiente. Sin embargo, no puedo dar una respuesta cuán significativo. Sí recuerdo que típicamente el agua gris es un volumen muy pequeño y muy distribuida, así que el efecto será menos que el agua doméstico del agua doméstico reusado. Nosotros en Israel reusamos el 90% de nuestra agua doméstico. Por lo tanto, el agua gris es ridículamente insignificativo cuando se compara con aquel. Pero sin embargo, es algo que avance el tiempo tendremos que de cuidar cada vez más y trabajamos en soluciones tratando de buscarlas para remover microplásticos o mejorar la remoción de microplásticos en el tratamiento. Nuevamente, si es un hogar, es irrelevante. No se sabe si vale la pena tras inversión. Si es un barrio, vale la pena quizás un intento. Básicamente trabajamos con poblaciones y estos tipos para mejorar su remoción.
algo de filtración y coagulación. Eso es lo que estamos aplicando. Y también ae- aereación. No es tan eficiente, pero sí la intentamos. Otra pregunta es, ¿qué tipo de misiones ha implementado Israel para implementar el uso de aguas grises y qué recomendarías a Chile para poder promover? No entendí la pregunta, si la puedes repetir. ¿Qué tipo de medidas ha promovido Israel para el poder favorizar la implementación del uso de aguas grises? ¿Y qué sugerirías para Chile para poder promover las mismas políticas sobre el uso de aguas grises? Bien, es como pisar mis ampoas del pie y me explicaré por qué. Israel tiene un fuerte grupo de investigadores, políticos y especialistas en agua, etcétera, personas del Ministerio de Salud, quienes han desarrollado una norma para el reuso de agua gris, una norma de muy alta calidad aprobada. Así que la autoridad, por la autoridad de Israel, el ministro de Salud no la firmó. Por último, así que el uso de aguas grises en Israel todavía no es autorizada en hogares. Así que la hacemos principalmente para investigaciones y muchos quienes, cuando el gobierno dice que algo no se permite, Israel es así y ellos harían lo contrario. Así que nos mantenemos, sin embargo, hay miles de personas que igual están reutilizando sus aguas grises y lo hacen incorrectamente ya que la norma no fue aprobada, pero hay una norma y guía de muy alta calidad y si tuviese que recomendarle a Chile, le haría una norma que podamos realmente tolerar, no algo que esté por ahí sin que nadie la pueda aplicar realísticamente, una norma práctica que funcionaría muy bien. Estamos listos para aquel. Simplemente necesitamos un ministerio de salud valiente para aprobarla. Ujú. La siguiente es, ¿cuál es, desde su punto de vista, los factores más relevantes para seleccionar una tecnología para tratamiento de agua gris? Básicamente tiene que ser de bajo costo, tiene que ser de bajo mantenimiento. Estos son los asuntos principales, ya que típicamente es manejada en áreas rurales o en áreas donde, donde hay poco ayuda técnica o menos ayuda técnica. Así que tiene que ser eficiente, con bajo mantenimiento, de bajo costo, pero la calidad y el resultado debe ser para uso ilimitado de riego o para vaciado de retretes. Y es posible lograr ambos para que sea de bajo costo, bajo mantenimiento y seguro en uso. Un sistema que les mostré y conozco íntimamente, sé que hay muchos, pero hay algunos otros existentes que son muy buenos y no muy costosos. Hay otros que no haría bien el trabajo. Hay toneladas de sistemas que simplemente se hacen de manera poco profesional. Bien, terminaremos con las últimas dos, tres preguntas. ¿Cuál es el sustrato para el humedal que sugieres como la mejor opción de este tipo de tratamiento? ¿Cuál es el mejor sustrato para el humedal? Para el humedal. Los humedales, sí. Sí, gracias. Entonces, yo opino que los humedales es una buena solución. Sin embargo, opino que a no ser que tengan mucho espacio, los humedales verticales serían la solución adecuada. Y si puede ser recirculantes, esta sería
la dirección más adecuada. Yo creo, y alejándome de los humedales un segundo, yo creo que tecnologías se desarrollan y hay buena probabilidad que dentro de una década o pronto será bajo precio y quizás deberíamos movernos hacia NDRs, así que quizás bioreactores ambientales, el cual sería una buena solución y resolvería la solución más bien ambiental, pero el estado, los humedales son muy desarrollados y es una solución realizable y yo recomendaría que al menos específicamente si quieres reutilizar el agua y no solo desechar al río después del tratamiento. Entonces, un humedal vertical haría el tratamiento más que uno de flujo horizontal. Bien, y para terminar la última pregunta, el gobierno chileno hizo cambios en regulación para permitir aceptar agua gris de otros. El gobierno israelí hizo cambios para aceptar. Bueno, el gobierno israelí ha hecho el reuso de agua grises. El agua gris se considera agua desecho, no lo separarán oficialmente y el reuso de agua gris y las guías son tan estrictas que si quieres realmente seguirlas, no se podrá hacer a nivel de casa. Costará tanto que es irrelevante. Por lo tanto, si es que decidieran hacerlo en un club deportivo, podrán, pero se puede hacer, por ejemplo, en un centro deportivo grande, un lugar con piscina u otro. Pero si la quieren hacer a nivel de residencia es imposible. Y esto es lo que hicimos en las normas. Pudimos realizarla de una manera en que es muy segura y poco costosa, pero el ministerio no pudo lograr aprobar ni autorizar la norma. Por lo tanto, seguimos esperando que suceda. Y estuve muy involucrado, por eso me frustra tanto el tema. Gracias, profesor. Gracias, profesor Gross, por sus respuestas a estas preguntas. Gracias por compartir nuestro conocimiento, su conocimiento y experiencia sobre la caracterización y tratamiento del reuso de agua gris y la experiencia de Israel. Quisiéramos agradecer también a todos los asistentes a este seminario por acompañarnos, digamos, esta mañana. Hemos tenido una nutrida asistencia y los quisiéramos invitar a seguir en contacto con nosotros. Cualquier pregunta o respuesta también pueden visitar nuestro sitio web, proyectoaguasgrises.usach.cl, donde podrán también disponer de información de este seminario y también de las actividades del profesor Gross. Así que muy contentos de compartir esta segunda iniciativa, esta segunda instancia, e invitarlos, digamos, a que puedan también informarse de las actividades científicas, técnicas y de divulgación que vamos a seguir desarrollando en el marco de este proyecto, específicamente en el sitio web y nuestras redes sociales. Así que muchas gracias. Ha sido un gran placer, especialmente en esta época tan difícil y muchas gracias por su webinar que nos hizo hoy. Nuevamente, gracias a todos quienes han participado. Hasta luego, gracias.